Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 16, es una continuación del de ayer. Recordemos que Jesús reprende duramente a Pedro porque este discípulo no aceptaba que Jesús tenía que tomar su cruz y morir para salvarnos. Según Pedro, era mucho mejor que Cristo se saltara la cruz y llegara inmediatamente a la gloria. Y eso le pareció tan mal a Jesús que le reprendió duramente diciendo: aléjate de mí, Satanás, ponte detrás mío. Tú no te pones delante, tú eres discípulo, ponte atrás mío. Y hoy día, para aclararlo bien, Cristo dice: el que quiera ser mi discípulo tiene que cargar su cruz. Cada día, no una sola vez, cada día. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué significa cargar la cruz? Bueno, es, como dice Jesús, en primer lugar, negarse a sí mismo. Esto es casi muy difícil porque nosotros nos queremos mucho a nosotros mismos, ¿no es cierto? Tendemos a protegernos a nosotros mismos por instinto. Existe el instinto de conservación, el instinto de reproducción y el instinto social, y estas son cosas que son estructurales en el ser humano. Dios nos hizo así. Sin embargo, seguir a Jesús nos da una fuerza sobrenatural para poder vencer ese egoísmo o ese individualismo de querer hacer todo a nuestra manera, con el propio capricho. Porque esa es la cruz, principalmente, ¿no? Decir: ya no se haga más mi voluntad, yo no quiero hacer lo que yo quiera, sino que quiero hacer la voluntad de Dios. O mucho mejor, quiero que el Señor haga su voluntad en mí. Hágase tu voluntad, fiat, Señor. Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Una cosa es decirlo y otra es vivirlo, ¿no? Para vivirlo hay que morir a sí mismo. Y es lo más bonito cuando alguien se da cuenta que seguir a Jesús es el mejor negocio de la vida. No hay un tesoro más grande que seguir a Jesús. Porque quien sigue a Cristo entrará con Él a la vida eterna y ya puede poseer en este mundo grandes bienes, ¿no? Dice Jesús: el que me siga recibirá 100 veces más casas, más familias, más amigos, más alegría interior, más paz, pero con persecuciones. Esa es la cosa, ¿no? En este mundo nada es fácil, todavía no estamos en el paraíso. Igual que Jesús, igual que la cabeza, nosotros, el cuerpo, la iglesia, tenemos que pasar por la cruz, por las persecuciones. Y las persecuciones, bueno, son los ataques del demonio, del mundo
y de la carne, ¿no? De la concupiscencia, de los deseos desordenados que tenemos. Ese es el ataque permanente que tenemos contra nuestra vida cristiana. Y para defender esta llamita de la santidad, para poder vivir en estado de gracia, es decir, para ser discípulos de Cristo y no mirar para atrás, tomar la mano en el arado, seguir a Jesús, el único camino es amar la cruz. Tenemos que amar la cruz, amar al crucificado y poder abrazar a Cristo. Amar la cruz significa amar la voluntad de Dios, amar inclusive las persecuciones, porque Jesús dice, felices los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo miraba en estos días una foto de un sacerdote, un obispo de Nicaragua, que lo está persiguiendo la policía, ¿no? Por orden del presidente, que es un dictador marxista, que no acepta que haya religión católica en su país, en Nicaragua, ¿no? Entonces saben que, según la doctrina marxista, la religión cristiana es el opio del pueblo, es una droga, porque para ellos todo es material, no existe Dios y hay que lograr una igualdad de clase, pero la religión es el gran impedimento de la fe católica para lograr esos objetivos perversos en base al odio, al resentimiento, al materialismo, al ateísmo. Entonces ahí se ve, ¿no?, lo que pasa en los países comunistas como China, por ejemplo, donde se prohíbe la fe católica, son perseguidos los cristianos, a menos que se sometan al poder del partido. Entonces, ahí, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Los que son perseguidos. Y a este obispo lo están persiguiendo, lo están tratando mal, lo están torturando psicológica y físicamente. Y a muchos cristianos, ¿no?, a las señoras que rezan en las iglesias, los sacan los policías a la fuerza, las empujan para afuera, a la calle, las botan, y ellas vuelven a entrar a la iglesia. Es una persecución constante que está ocurriendo hoy en Nicaragua. Nosotros no pensemos que en Chile esto no va a llegar, también va a llegar, porque es la fuerza del anticristo, ¿no?, del maligno que está avanzando en el mundo. Y esta primera potencia que se avecina ahí, se avisora, la gran potencia mundial, es China, que es un país comunista y que va a perseguir a los cristianos. Y a nosotros en Occidente ya nos están preparando para aceptar ese tipo de cosas, ¿no?, como por ejemplo con las leyes que están proponiendo. Entonces, esto, lejos de entristecernos, nos alegra mucho, nos ponemos contentos. Jesús dice, cuando escuchen estas cosas, de rumores de guerra, de persecución, de tantas cosas duras que van a suceder al fin de los tiempos, levanten la cabeza y alégrense, porque se acerca la liberación. Y la liberación es estar con Jesús, estar unidos a Jesús. Todo esto tiene que pasar, porque la Virgen de Fátima ya lo había prometido, porque está escrito en la Biblia, pero la misma Madre nos dice, mi corazón inmaculado triunfará, no tenemos nada que temer. Lo que viene después de la persecución es la alegría real, verdadera, que se llama bienaventuranza. ¿Qué es lo que es la bienaventuranza? Es la santidad, es la alegría de haber pasado la prueba y seguir siendo fieles a Cristo, perseverar en la fe. Entonces ahí seremos felices, sufriendo la persecución. ¿Y cómo podemos nosotros entonces amar esta cruz, sufrir la persecución, la calumnia, el odio que recibió Cristo? Principalmente de parte de los religiosos, fíjense, de las personas que se dicen más cercanas al templo, fueron los que persiguieron más a Cristo, que más lo odiaron, que más deseaban su muerte. Y lo mismo va a suceder también en estos tiempos, como dice Jesús, el padre contra el hijo, la hija contra la madre, miembros de una misma comunidad van a estar peleados, ¿no es cierto? No peleados, sino que unos van a perseguir a otros por ser cristianos,
por amar a Jesús. Así es que, hermanos, tenemos que prepararnos porque cada vez va a ser más difícil vivir nuestra fe católica. Y si ustedes no quieren tener problemas, entonces mejor no vengan más a la iglesia. Perdonen que les diga, pero cada vez va a ser más difícil venir a la iglesia y declararse católico, declararse cristiano, porque vamos a tener la dicha de ver cumplido en nuestra vida esta promesa. Felices los perseguidos, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es una dicha. Nosotros no somos dignos de tener esta cruz bendita, porque el primero que la padeció fue Jesucristo, fue nuestro Señor, junto con la Santísima Virgen, que estuvo fiel ahí al pie de la cruz. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir la fortaleza, la gracia de Dios para tomar esta cruz, para seguir a Jesús, para no tenerle miedo a la persecución que viene y que ya está presente? El único camino, hermanos, es la adoración al Santísimo Sacramento, unirnos a Cristo en la Eucaristía, comulgar con el cuerpo de Cristo, comulgar en estado de gracia, porque quien recibe la comunión así nomás en pecado está comiendo su propia condenación. Pero quien se une a Cristo con un corazón sincero, con humildad, con la necesidad de recibir el pan de la vida, el pan de los ángeles, en estado de gracia, por lo menos luchando contra el pecado venial y no estando en pecado mortal. Comulgar es el camino. Ir a la capilla de adoración y quedarnos mirando al Señor. También hay una bienaventuranza que dice: felices o bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, en vez de quedarnos mirando la tele, las revistas, el internet y tantas cosas mundanas que son impuras, mejor vayamos a la capilla y miremos a Cristo para que nuestra mirada se purifique, para que nuestro corazón se sane, para que tengamos el fuego de Dios, el Espíritu Santo, que nos ayuda a ser fuertes y valientes para tomar nuestra cruz cada día y dar testimonio de Cristo. Lo que importa es eso, ser valientes, dar testimonio. No importa quiénes nos escuchen, no importa si nos van a hacer caso o no. O sea, sí importa, ojalá muchos reciban la palabra de Dios, pero lo que importa es que cada uno haga el esfuerzo de sembrar la palabra, de anunciar que la salvación de Jesús está cerca, que el Señor a todos nos tiende la mano para levantarnos de nuestro pecado, para limpiar las heridas de nuestros pecados y para convertirnos en verdaderos discípulos suyos. ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz? Ojalá, para que todos seamos discípulos verdaderos de Jesús.